Bueno, en este segundo laboratorio tratamos de explicar lo que es DLX y resolver y explicar unos problemas que han sido propuestos. El grupo está compuesto por Daniela Horta, Jonathan Cepeda y Renato Correa. DLX es una arquitectura sencilla de carga-almacenamiento. Fue desarrollada sobre la base de observaciones de las primitivas utilizadas con más frecuencia en los programas. De esta manera, las instrucciones más sofisticadas son implementadas por el software mediante la ejecución de instrucciones múltiples. Las características más destacables de DLX son un conjunto de instrucciones de carga-almacenamiento, filosofía RISC, adecuación al diseño de unidades segmentadas, pipelining, un conjunto de instrucciones fácilmente decodificables y alta afinidad con los compiladores para que la generación de código sea eficiente. En consecuencia, DLX proporciona un buen modelo de arquitectura debido a la popularidad de este tipo de máquinas y la facilidad para entender esto. Para realizar la simulación de DLX se utilizó el software WinDLX. Este software desarrollado en 1992 posee varias ventanas, de las cuales destacan la de registro, la de pipelining, la de estadísticas y una ventana con un diagrama de ciclos de reloj. Para el primer problema se entrega un código en C con un ciclo for que realiza una suma de un vector b con un entero c y se almacenan en un vector a. Se pide escribir el código en DLX que realice la misma función, la referencia de memorias y el tamaño del código en bytes. Para el problema 2 se utilizan los datos del problema anterior. Se pide realizar una multiplicación escalar de los vectores a y b y que se almacenen en una dirección de memoria apuntada por p escalar. Se pide escribir el código en DLX que realiza esta función, la referencia de memorias y el tamaño del código en bytes. Antes de empezar con la explicación de los ejercicios, debemos tener algunos conceptos claros. En la tabla de instrucciones versus ciclos veremos las siglas IF, ID, INTX, MEM y WB. Obviamente estas siglas tienen un significado. IF significa desempaquetado. En esta etapa se identifica la instrucción. ID significa decodificación. En esta etapa se leen los datos con los que se trabajará. X es la ejecución de la instrucción. En este caso, INTX es la ejecución de una instrucción entera. MEM nos indica la etapa de acceso a memoria y por último RW es la escritura de los datos trabajados en una variable. Ahora, sabemos que entre estas etapas pueden producirse burbujas. Estas burbujas, si bien muchas veces se deben a que la instrucción necesita más de un ciclo para ejecutarse, muchas veces se deben a otro tipo de problemas como lo son el RAW, que significa leer después escribir. En este problema la variable intenta leer un dato que aún no se ha escrito. Luego tenemos el WAR, que significa escribir después leer. En este problema nosotros queremos leer una variable, pero esta está sobrescrita antes, de modo que al momento de leer, leemos un dato erróneo. Y la WAW, que significa escribir después escribir. En este caso escribimos y antes de que la variable pueda ser utilizada, volvemos a escribir otro dato encima. Burbujas de esta índole son evitadas con buenos hábitos de programación. También hay tipos de pipas que ayudan a que las burbujas producidas por los tiempos de ejecución sean más cortas. Tenemos tres tipos de pipas. La pipa estándar, la cual toma los datos después del quinto paso, o sea, una vez están escritos. La pipa interlock, la cual puede tomar los datos desde el cuarto paso, o sea, desde memoria. Y la pipa forward, la cual puede tomar los datos al final de la ejecución, incluso antes de que estos entren a memoria. Esta pipa depende de las instrucciones utilizadas. Sabido esto, vamos con la explicación de los ejercicios. Vamos con la tabla de instrucción versus ciclo del pipeline del primer ejercicio. El primer ciclo, la primera instrucción pasa a ser identificada, como ya sabemos. En el segundo ciclo, una segunda instrucción entra al pipeline. Pero al pasar al tercer ciclo es donde se produce nuestro primer problema, un RAW. Esto se debe a que nuestra primera instrucción aún se está ejecutando y no se ha escrito un dato dentro de R1, el cual necesita ser leído en la decodificación de la segunda instrucción. Esto produce una burbuja en el segundo ciclo de la segunda instrucción.
Esta burbuja solo dura un ciclo, debido a que podemos decir que el DLX en especial trabaja con una pipa forward, la cual fue explicada al comienzo. De aquí en adelante el pipeline trabaja, como ya sabemos, hasta el ciclo 12, donde se produce otra burbuja, pero esta es por la misma razón que la anterior. Hasta el ciclo 20, donde podemos apreciar una burbuja más grande, ya que esta instrucción necesita el dato almacenado en R1 para realizar el aborto del programa. Tabla de instrucción versus ciclo pipeline, segundo ejercicio. En la primera instrucción se identifica en el primer ciclo. Ahora centrada una segunda instrucción al pipeline. Cuando ingresa la tercera instrucción, ocurre un problema, exactamente en el tercer ciclo de la tercera instrucción, un RAW, debido a que, como se dijo en el ejercicio anterior, la instrucción aún se está ejecutando y no se ha escrito en R4. Posteriormente, en la cuarta instrucción, pasa el mismo problema, provocando una burbuja que dura 4 ciclos. En la octava instrucción, ocurre un problema similar, pero con una duración de un ciclo. El programa corre normalmente hasta la 12ª instrucción, donde ocurre otro RAW de similares características que la tercera instrucción, con burbujas de 4 ciclos posteriormente. De aquí, el programa trabaja normalmente hasta su finalización.